Hola, vamos a resolver este ejercicio donde nos habla de tres varillas de acero con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales que soportan una carga P de 36 kilonewtons. Cada una de las varillas A, B y C, D, que de acuerdo con el dibujo, como no tenemos cotas horizontales, consideramos que están equidistantes del punto E, donde se aplica la fuerza P, son exactamente iguales y tienen un área de sección transversal de 200 milímetros cuadrados. La varilla EF, que es la que está acá abajo, tiene un área de sección transversal de 625 milímetros al cuadrado. Despreciando la deformación de la varilla BED, eso lo que significa es que esta varilla es infinitamente rígida, no se va a deformar. Determine el cambio de longitud en las varillas EF y el esfuerzo en cada varilla. Entonces, parte de lo que tenemos acá es que estas paredes que se muestran acá se ven que son completamente rígidas, es decir, digamos, no va a haber una deformación de esto, por lo tanto todo el conjunto, lo máximo que se va a deformar o lo que se va a deformar es cero, ¿ok? No va a haber una deformación en el conjunto en global, pero esta barra sí se va a encoger producto de esta acción, de esta fuerza, y estas dos barras se van a estirar producto de el encogimiento de esta barra. Lo que esta se encoja va a ser lo mismo que estas dos se estiren, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que interpretar de acá. Y lo primero sería tratar de resolverlo a través de la mecánica clásica, que fue lo que estudiamos en estática, donde lo que tendríamos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? De la figura, bastante simplificada, teniendo que este es el punto F, este es el punto C, este es el punto A, este es el punto E. Acá se aplica la fuerza de 36 kilonewtons hacia abajo, y acá tenemos una reacción que le vamos a llamar FA, acá tenemos una reacción que le vamos a llamar FC, y aquí tenemos una reacción que le vamos a llamar FF, ¿ok? Entonces, en este caso lo que tenemos es que si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que va hacia arriba es positivo, nos damos cuenta que FA más FC más FF, perdón, menos 36 tendría que ser 0, ¿ok? Entonces, de allí que FA más FC más FF tenga que ser igual a 36. Y obviamente tenemos tres incógnitas y solo una ecuación no podemos resolver. Nos damos cuenta que por sumatoria de momentos, digamos, y también por un análisis donde estas dos barras están a la misma distancia y son exactamente la misma sección transversal y demás, nos damos cuenta que la fuerza A es exactamente igual a la fuerza C. Por lo tanto, si sustituimos eso, nos va a quedar que FA más FA más FF es igual a 36, lo que sería lo mismo que 2FA más FF es igual a 36, y esta sería la que llamamos la ecuación 1. Continuando con lo que decíamos y con lo que sabemos ahora de mecánica del sólido, la deformación total del conjunto va a ser 0. Y finalmente eso va a ser lo que se deforme las barras AB o CD, que son lo mismo, ¿verdad? Que estas se van a estirar, menos lo que se encoja la barra EF, ¿ok? Conociendo la fórmula base de la deformación, que es la fuerza interna por la longitud dividido entre el área por el módulo de elasticidad, ¿verdad? A esta L le vamos a corregir aquí un poco, ok. Entonces tenemos que ver qué conocemos de cada una de esas para sustituirlo acá. Entonces el 0 yo lo voy a pasar para el otro lado, voy a decir que la deformación, y solo voy a escribir que es la barra AB, porque al final es lo mismo, AB y CD se van a deformar lo mismo, menos la deformación en EF es igual a 0. La fuerza interna que se va a dar en el elemento AB multiplicado por la longitud de AB dividido entre el área de sección transversal de AB
por el módulo de elasticidad de AB menos la fuerza interna que se va a dar en el elemento EF multiplicado por la longitud de EF dividido entre el área de sección transversal EF y multiplicado por el módulo de elasticidad de Young de EF, eso va a ser 0. Ahora, ¿cuántos son esas fuerzas internas PA y P de AB y P de EF? Bueno, si nosotros tenemos esta figura, ¿verdad?, que ya la habíamos visto en la hoja anterior, donde tenemos aquí FA, tenemos aquí FC hacia arriba, y tenemos aquí el FF, y tenemos aquí el 36. Basta con que yo haga un corte acá, que podemos llamar el corte 1-1, y en el corte 1-1 yo lo que voy a ver es que yo tengo la barra, tengo el FA, y me va a aparecer una fuerza interna que se va a llamar PAB, ¿ok? Porque eso tiene que estar en equilibrio. Entonces FA es igual a PAB, por lo tanto yo aquí puedo escribir FA. Y si yo hago un corte acá, que le puedo llamar el corte 2-2, ¿verdad?, en el corte 2-2 yo lo que me doy cuenta es que yo tengo la barra FF con la fuerza FF, y aquí me va a aparecer una fuerza interna que note que tiene que ir para abajo para poder equilibrar con esta, es decir, es una fuerza de compresión, y por eso es que como es una fuerza de compresión nos va a hacer una deformación negativa, porque nos va a presionar la barra EF. Entonces acá, ¿verdad?, igual FF es igual a PEF, por lo tanto eso sería lo que podemos escribir acá. Entonces sustituyendo eso, bueno, y viendo el enunciado, ¿verdad?, viendo el dibujo del enunciado, nos damos cuenta que la longitud de las barras AB y CD son 500 milímetros y la de EF son 400, ¿verdad? Entonces la longitud de AB son 500 milímetros, que recordemos que para pasar de milímetros a metros basta con que dividamos entre 1000. Entonces 500 entre 1000 son 0,5 metros, ¿ok? Y la longitud de EF son 400 milímetros, que al hacerlo lo mismo nos va a dar 0,4 metros, ¿ok? Ahora el tratamiento con las áreas viene siendo similar. Dice que en este caso el área del elemento AB, de acuerdo con el enunciado, eran 200 milímetros al cuadrado. Recordemos que 200 milímetros al cuadrado, para poderlo pasar a metros cuadrados hay que dividir entre 1000, pero dos veces, ¿verdad? Porque, o lo que es lo mismo, dividir entre 1.000.000, porque como son unidades cuadradas, aplica el doble, ¿verdad? Entonces en este caso podemos poner la respuesta de una vez en notación científica. Dice que el área de AB es 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿ok? Y el área de EF, de acuerdo con el enunciado, eran 625 milímetros cuadrados, es decir, cuando dividimos 625 entre 1.000.000, que es lo mismo, ¿verdad?, nos va a dar 6,25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿ok? Acá en realidad nos damos cuenta que el módulo de Young de la barra de AB y el módulo Young de la barra EF, los dos son de acero. Entonces el módulo de Young en realidad no se utiliza cuando las dos, digamos, cuando todas las barras de una deformación son del mismo material, uno puede cancelar los E. Si hay dos materiales diferentes, esto no se puede hacer, ¿verdad? Pero lo hacemos solo porque hay, solo porque todas son del mismo material, ¿verdad? Entonces, cambiando PAB, ya no vamos a poner PAB, sino que vamos a poner FA. Ya no vamos a poner que la longitud es L, sino que vamos a poner el valor, que son 0,5 metros. Vamos a poner el área, que son 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿verdad? Y el E, como ya dijimos, lo eliminamos. Menos el FF multiplicado por 0,4 metros dividido entre 6,25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y esto es igual a 0. Metemos en la calculadora estos valores a ver cuánto nos dan. 0,5 dividido entre 2 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Entonces nos da que 2500 FA menos
y nos va a dar 0.4 dividido entre 6.25 por 10 a la menos 4, nos va a dar 640. Ok, entonces menos 640 FF, y esto es igual a 0, y esto es lo que le vamos a llamar ecuación 2. Entonces note que nuestro sistema de ecuaciones, que es que 2FA más FF era igual a 36 kilonewtons, y ahora 2500 FA menos 640 FF es igual a 0, es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para encontrar estas incógnitas. Entonces lo hacemos con el modo de ecuaciones 1, donde tenemos que la primera constante es 2, la segunda es 1, el número solo 36, 2500 menos 640 y 0. Entonces de ahí que el valor de X corresponde al valor de FA, serían 6,095. Como la fuerza esta estaba en kilonewton, la respuesta también, y el FF serían 23,810 kilonewtons. ¿Ok? Entonces ya tenemos cuáles son las fuerzas que se dan para resolver este sistema de ecuación. Note que si nos salimos del modo, ¿verdad? Cuando teníamos la fuerza FC también sería igual a esta, ¿verdad? Y esas dos fuerzas juntas con esta contrarrestaban la fuerza de 36. Ahora, las preguntas del enunciado eran encontrar el cambio de longitud de la varilla EF. Bueno, el cambio de longitud de la varilla EF es precisamente su deformación. Entonces la deformación de la varilla EF es la fuerza interna que experimentaba la varilla EF multiplicado por la longitud de la varilla EF dividido entre el área de la varilla EF por el módulo de elasticidad de la varilla EF. Recordemos que esta fuerza la acabamos de calcular en kilonewtons, por lo tanto el módulo de elasticidad tenemos que buscarlo en kilonewtons, y de acuerdo con el enunciado, como era una varilla de acero, eran 200 gigapascales. Bueno, esos 200 gigapascales los vamos a convertir, si queremos, en megapascales, multiplicándolo por 10 a la 3 megapascales, y en kilopascales, multiplicándolo en realidad por 10 a la 6 kilopascales. Este número 200 por 10 a la 6 se puede reescribir también como 2 por 10 a la 8 kilopascales, ¿verdad? Entonces este sería el número que vamos a utilizar. Por lo tanto, la deformación en la barra EF es una deformación negativa, porque recordemos que esta fuerza es una fuerza de compresión para la barra EF, es decir, la barra F se va a achicar luego de la fuerza, ¿verdad? Entonces la deformación, el área era 6,25 por 10 a la menos 4, la deformación tiene que ser negativa, y esto es 2 por 10 a la 8 kilopascales, ¿verdad? Entonces metemos esos valores en la calculadora, en el modo normal, en el modo 1, menos 23.81 por 0.4 dividido entre 6.25 por 10 a la menos 4 multiplicado por 2 por 10 a la 8. Y entonces note usted que es una deformación bien pequeña, 62 por 10 a la menos 5 metros. Ahora, si eso lo multiplicamos por 1000 para verlo en milímetros, que a veces también es una noción un poco más clara, 0.076 milímetros, que lo que significa es que la barra se encoge menos del décimo de un milímetro. ¿Ok? Y luego, ya para concluir con el ejercicio, nos preguntan por el esfuerzo en cada varilla, ¿verdad? Y recordemos que la fórmula de esfuerzo, que es sigma, es igual a fuerza entre área, básicamente. Entonces podemos decir que P si es una fuerza interna. Entonces el esfuerzo en la barra AB es igual a la fuerza que experimentó la barra AB, que era 6,095 kilonewtons, dividido entre el área, que es 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y eso nos va a dar en kilopascales, ¿verdad? Porque estamos en kilonewtons, y recuerde que los kilonewtons y los kilopascales son congruentes, ¿verdad? Entonces 6.095 dividido entre 2 por 10 a la menos 4, ¿ok? Entonces da 30.475 kilopascales, que lo podemos reescribir dividiéndolo entre 1000
en megapascales, ¿verdad? 30.48 megapascales. Y la deformación de la barra EF, ¿verdad? El esfuerzo, perdón, es igual a la fuerza interna de la barra EF dividido entre el área de la barra EF. Entonces el esfuerzo axial sería 23,810 o 81 kilonewtons dividido entre 6,25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces el esfuerzo va a ser 23.81, 6.25 por 10 a la menos 4 abajo, y nos va a dar que son 38.096 kilopascales, o lo que es lo mismo, 38.1 megapascales. Entonces con esto ya tenemos el esfuerzo en nuestras dos varillas. Recordemos que el esfuerzo en la varilla AB es el mismo que en la varilla CD, y el esfuerzo de la EF es diferente porque tiene un área de sección transversal diferente. Esta barra se encoge y estas dos barras se estiran. Podríamos haber calculado cuánto se estiraban estas barras, sin embargo es exactamente lo mismo que lo que se encogió esta, ¿verdad? Y con eso estaríamos.